Buenos días a todos, ¿cómo están? Si gustan ahí, sentaditos, inclinemos el rostro, cerremos los ojitos y digámosle gracias Dios porque nos permites estar aquí un día más. Aún pudiendo estar en tantos lugares, nos has traído a tu casa, al lugar de ser iglesia, apartados fuera. Y siendo misión, Señor, queremos cumplir con lo que tú mandas, que es prepararnos para dar a conocer tu nombre a muchas personas, Señor. Permite que lo que hoy salga de mi boca no sea lo que yo quiera pensar o expresar, sino lo que tú tienes para decirnos. Y como le dijo la hermana Deisha, que sea tu palabra la que nos enseñe, más que cualquier pensamiento o idea humana. En el nombre de Jesús. Amén. Hace tiempo no me paraba por acá, ni estaba aquí al frente de ustedes, y creo que Esteban, por ahí está Esteban, ¿verdad? Me lo hacías ver. Sin embargo, hemos venido bajo un proceso personal y familiar donde Dios nos ha trabajado en diferentes áreas, aspectos, temas. No ha sido un año fácil, palabras sencillas, ¿ok? Más que una enseñanza, por aquello lo doy es lo que correspondía a la predicación, ¿de acuerdo? Para estar claros. La enseñanza la ha traído el pastor sobre el tema del libro de Oseas, ¿de acuerdo? Entonces, para entrar, voy a hacer una conexión con una llamada con un amigo mío que conozco muy bien. Si me lo permiten, va a estar en las pantallas y ahí ustedes lo pueden ver, ¿de acuerdo? Yo voy a hablar un poquito con él. Hola Fer, ¿qué hay? ¿Cómo estás? Ahí se escucha un poquillo bajo. Estamos aquí en la iglesia, no sé si nos estás escuchando bien. ¿Sí se escucha? Todo bien, aquí vamos, todo en orden. ¿Y vos? Ok, no, aquí estamos bien, gracias a Dios. Mira, te llamaba ya que la última vez que vos y yo hablamos. Saludos a todos, qué gusto. Ok, ves, estás hablando de la iglesia. La vez que vos y yo hablamos me dijiste que te sentías en broncas, en situaciones difíciles con tu fe, ¿te acordás? Sí, ¿qué te digo? Han pasado cosas, no directamente a mí, pero sí a gente cercana que de una u otra manera me ha afectado. Sí, también he notado algo, y es que te conozco muy bien, casi personalmente. No has sido el mismo, ¿y a qué se debe? ¿Es por esto que nos Sí, comentas? no te puedo mentir, o sea, vos me conoces y me ha costado mucho retomar el rumbo que llevaba. Mira, me sentía muy bien, de alguna manera estaba conforme hasta ese momento dentro de la isla y en otras actividades con todo lo que sabía, pero estas situaciones alrededor mío me han afectado y eso no lo puedo negar. Eh, es algo que te lo comenté así a pinceladas a vos la vez pasada, que con pocas personas he podido hablar. Más o menos te lo expresé. He visto muchas cosas que aún hoy no entiendo y me han afectado. Pero podría ser más específico, ¿cuáles son esas cosas que te han afectado? Híjole, he visto mucho dolor en gente muy cercana y como te digo, de cosas que no entiendo. Familias que han perdido seres queridos, papás, padres de familia que han visto morir a sus hijos, algunos a muy corta edad, familiares o amigos cercanos que han sufrido accidentes o bien han pasado pruebas de enfermedades bastante fuertes. Eh, y todo esto cala en tener incertidumbre de circunstancias, inclusive personales, tratando de entender el porqué de cada una de estas cosas, ¿verdad? ¿Por qué el sufrimiento? ¿Por qué tanto dolor alrededor de ciertas familias? Inclusive en el pensamiento hasta de uno, personas que uno pensaría no lo merecen. Y todo esto me ha generado dudas y miedos que nunca antes había sentido. Y le he preguntado a Dios eso, ¿por qué lo ha permitido? Hasta la fecha, te soy sincero, no he encontrado las respuestas. No, la verdad que eso es bien difícil lo que nos estás contando. Sí, sí, es bastante duro y yo, o sea, sé que Dios me ama y que a mí y a mi familia nos ha permitido vivir y hacer muchas cosas, pero durante varios días este, de,
del año pasado, de este año, me he sentido un toque perdido, me he sentido atormentado, confundido. Son muchos sentimientos y sensaciones que se combinan, y de verdad a veces me ha costado mucho lidiar con todo esto. Sí, sí, eso es algo similar a lo que yo he vivido. ¿Y me dejas decirte algo? ¿Me lo permitís? Sí, sí, decime, a ver. Hay respuestas que no van a llegar, Fernando. Hay situaciones que no vas a entender. Y te pido algo, quédate conectado y escuchanos. Yo quedo por acá, sé que la iglesia hace la transmisión por Facebook, entonces por ahí quedo atento a escuchar y dar, pues, por ahí esperemos que sea Dios el que nos permita tener el mensaje. Y mami, muchísimas gracias ahí por ser parte de mí, ¿verdad? Ok, no, listo, nos escuchamos. Ok, escuchémonos por acá entonces. Y si me con el teléfono, es que también estoy transmitiendo o compartiendo la transmisión con personas que sé que no pudieron venir el día de hoy. Ese era el Fernando que ha venido trabajando Dios del mes de mayo al día de hoy. Y se los digo así, no ha sido fácil porque Dios nos ha hecho ver circunstancias que a la fecha de hoy no entiendo. Ver morir un niño de 4 años por un accidente. Un accidente. ¿Se acuerdan el niño que le cayó un árbol hace poquito? También eso nos acercó a una familia que perdió un niño porque en el desarrollo de la preadolescencia a la adolescencia, en el desarrollo hormonal, se le desarrolló una enfermedad terminal degenerativa de muy pocos años, muy rápido, en cuestión de año y medio ya estaba falleciendo. También me ha tocado vivir de cerca enfermedades de personas a las que amo y quiero mucho. Dentro y fuera de la iglesia, también ver accidentes de personas muy cercanas y familiares y darme cuenta de eso. Ver también las situaciones por las cuales hermanos de la iglesia han pasado, porque también hemos tenido pérdidas a nivel de iglesia. Hemos tenido pérdidas cercanas y las que nos damos cuenta, porque otros tantos no lo cuentan. Y todo esto me ha llevado a una suma de preguntas y Dios en ese momento nos ha usado como familia, pero también hemos tenido momentos que decirle a las personas, no sé qué decir, ¿verdad? Solo te puedo decir que Cristo te ama, que estamos aquí para fortalecernos en el amor de Cristo, en poder ayudar, en buscar el aliento, en entender que, por ejemplo, el mismo Jesús, el proceso de duelo lo vivió cuando murió, por ejemplo, alguno de sus amigos, pero también él se separó por cierto momento y después volvió a la misión. Y el tema de hoy es entre el dolor, las dudas y el miedo, porque al menos así he vivido yo los últimos meses. Y tengo de asistir a una iglesia cristiana, ayer lo hablamos con doña Vicky, desde que tengo 12 años. Pero hermanos, les confieso algo, nunca había sentido tanto miedo, dolor en toda mi vida. Y es que empiezan a generarse dudas externas a las situaciones. Y creo que más de uno que sea papá y mamá, que creo que aquí la mayoría de los hombres me va a entender en esto. ¿Alguna vez han soltado la mano de su hijo y les toca no verlo y dejarlo a la buena voluntad de otra persona y uno cree que todo va a salir bien, ¿verdad? ¿Han tenido miedo de que a sus hijos les pase algo? ¿Han tenido miedo de que sea la última vez que lo vayan a ver? Porque lo he sentido en carne viva los últimos meses. Y fue a partir de todas estas situaciones. Y le he preguntado a Dios, ¿por qué? Sin embargo, esa no es la pregunta correcta, ¿verdad? Y les quiero hacer una pregunta general. ¿Han vivido alguna experiencia de vida que los desvía del enfoque de Dios? Porque yo sí lo estoy viviendo hace un tiempo y lo sigo experimentando y sigo creyendo que en mi imperfección Dios tiene que llevarme a algún lugar. Cosas que vienen a la mente con alguna de estas circunstancias o situaciones. 1, dudas. ¿Por qué Dios permite que pasen cosas malas? ¿Por qué no todo es como yo quiero que sea? Porque yo tal vez soy un buen padre que asiste regularmente, pero mis hijos no me están haciendo caso.
¿O por qué hay enfermedad en medio de mi familia si yo me considero fiel? También viene el miedo. Mi alma se llena de situaciones que me hacen pensar que algo malo puede pasar a los más cercanos. El ejemplo que les decía. Y les voy a decir, lo he pensado sobre Tiago. Nunca había sentido esa incertidumbre de decir, Tiago, no te quiero soltar. ¿Verdad? Tiene 8 años y sé que es parte del proceso, pero me ha golpeado mucho en estos meses. O sea, estoy abriendo mi corazón por primera vez, hermanos, hacia ustedes. Sí lo he hablado con Kim de una manera muy directa, pero he tenido miedo. Pero no por mí, sino porque lo que le puede llegar a pasar a los míos, a los cercanos. Y la incertidumbre, que es la inseguridad de lo que va a pasar. Y si notan esto, es contrario, exactamente contrario a ¿qué? A Hebreos 11:1, ¿verdad? A lo que es la fe. Esa certeza de lo que no se ve, ¿verdad? Y no veo respuestas, y le pregunto a Dios, ¿qué está pasando? La psicología, la filosofía pueden ser buenas, pero nunca van a ser suficientes. Y se lo digo, la psicología es extraordinaria. Yo, por aquí creemos que tenemos hermanos que son psicólogos y son necesarios para un proceso de alivio verbal, para descargar un montón de situaciones que podemos llevar mentalmente. Pero es un proceso más humano que espiritual. Dios puede darnos la paz y la seguridad siempre que estemos, y ojo esta palabra, enfocados en Él. Y estemos trabajando ¿en dónde? En la misión. O sea, mantenernos ocupados y enfocados. Y a eso quiero irme refiriendo. Quiero que entendamos los siguientes conceptos desde un punto de vista de la Real Academia Española, o sea, el término natural. Dolor. Y me encantaron las expresiones, los pueden buscar, los pueden googlear y los van a encontrar. Dolor. Sensación molesta y aflictiva de una parte del cuerpo, que puede ser por una cuestión interior o una cuestión exterior. Sentimiento de pena o de congoja. Y viene el dolor del corazón y dice sentimiento, pena o aflicción de haber ofendido a Dios. La Real Academia lo pone. Duda, suspensión o indeterminación del ánimo entre dos juicios o dos decisiones, o bien acerca de un hecho o una noticia. Vacilación del ánimo respecto a las creencias religiosas. O 3, cuestión que se propone para ventilarla o ser resuelta. O sea, algo que nos genera duda tiene que buscar una solución. Pero puede haber un conflicto de dos criterios. Lo que yo quiero o lo que Dios quiere, por ejemplo. Eso me va a generar dudas. Porque a veces mi voluntad es la que pongo de primero, ¿verdad? Y todo esto que les estoy hablando, ¿qué es? Mi voluntad. ¿Qué quiero yo? Prosperidad, larga vida, que a todos ustedes les vaya bien, tener a mis papás para el resto de mi vida. Es un sentimiento natural, hermanos. Creo que todos lo sentimos, todos lo hemos vivido. No quiero que nada malo le pase a nadie cercano. Pero ¿qué pasa cuando esa situación viene? Y les voy a decir esto, lo he hablado o lo expreso como una persona 3, o sea, una tercera persona, porque no lo he vivido en carne propia. Pero ustedes y más de uno sé que lo ha vivido en carne propia. Entonces, inclusive ustedes pueden enseñarme a mí, más de lo que yo a ustedes en este momento. Pero les puedo decir algo, que Dios en este proceso también me ha ayudado a ir siendo transformado un poquito en entender algo. La necesidad de la gente fuera de aquí es impresionante. O sea, está al día, usted es la primera persona que se tope, ocupa de Cristo. Porque la necesidad afuera es mucha, pero mucha. La mía es mucha, dice, ¿verdad? Y miedo, angustia por un riesgo o daño real o imaginario. Y yo he estado en ese imaginario. Recelo o aprehensión que alguien tiene de que le suceda algo contrario a lo que desea. Dice Romanos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, pero la de Dios, yo tengo que entender que tengo que alinearme a la de Él y no Él a la mía. Y eso me ha costado un montón. No se imaginan cuánto. Todos ustedes conocen bien la historia de Job, ¿verdad? Sin embargo, Job 3:26, cuando Job, en el primer capítulo, Job tenía todo, ¿y qué pasó? Todo lo perdió. 10 hijos, 3 hijas, 7 hijos, camellos, ovejas, criados, pastores, y en cuestión de pum, 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 todo se le fue.
Dice Job 3:26, cuando Job maldice el día en que nació, expresó lo siguiente: no he tenido paz, tranquilidad ni reposo, sino solo turbación. Job lo vivió, Job lo experimentó. Esto lo dijo Job después de haber perdido sus 10 hijos, sus criados, sus camellos y todo lo que tenía. O sea, no solo perdió una cosa, ¿verdad? Y creo que no viene en ese orden bíblico, porque creo que en el orden bíblico, lo último que se menciona fue los hijos. Pero lo pongo al revés, porque a nivel de importancia, creo que lo más natural es que nos duela menos perder algo que no sea afectivamente natural, o sea, que no sea consanguíneo. O sea, suena raro lo que voy a decir, pero no duele tanto cuando uno se da cuenta que muere alguien que no es familiar, a cuando sí lo es. Pero es ahí donde entra la empatía, porque hay una persona que lo está doliendo. Y cuando uno lee noticias de que algo pasó, y justo hace 2 horas, un ciclista fue asesinado en carretera en la Florencio del Castillo, aquí. El chofer se bajó y se fue corriendo. Dice uno, ¿pude haber sido yo? Porque sí, me gusta andar en bici, he pasado por ahí en bicicleta. Por ese transecto sí se permite, por aquello. De aquí a 8 mogos es permitido. Entonces, ¿cuándo Dios nos va a llamar? ¿O cuándo va a llamar a uno de los nuestros? No queremos, ¿verdad? Bueno, al menos yo, pero si es parte de su plan y de su voluntad, hay que irlo aceptando. Pero yo lo logro entender y aceptar conforme lo conozco a Él. Conforme me acerco a Él y a su voluntad. Pero si yo me mantengo lejos, y fue donde Dios me dio una cachetada y me dijo, ojo, no estás donde te ocupo, venga para acá. Estoy distraído, entretenido en otras cosas. ¿Le han puesto atención a esa palabra? Entretenido. Te tiene entre. Algo te tiene entre, pero cualquier cosa que no sea la misión de Dios, simplemente es perder el tiempo. Y ayer lo compartía con los adolescentes, les decía, si usted pone primero su estudio antes que Dios, está mal. ¿De qué ganas teniendo buenas notas si no estás ganando el cielo? Y es extraño, porque siempre les enseñamos, vaya bien en el cole, vaya bien en la escuela, tenés que ponerle, pero ¿cuánto empeño le ponemos a esto? Nos levantamos temprano, don Miguel, ¿verdad? Siempre nos lo dicen. Nos levantamos temprano para ir al trabajo, a la escuela y al colegio. Es imperdonable llegar tarde, pero a la iglesia no. O sea, no nos importa, o le damos un segundo, tercer lugar al Dios de las cosas. No a las cosas, al Dios. ¿Alguna vez una situación, preocupación, miedo, angustia te ha quitado el sueño? Les voy a decir, a mí me ha costado mucho que eso me pase, pero me ha pasado los últimos meses. De eso que no le quita el sueño, que no puede conciliarlo, ¿verdad? Tengo una gran ventaja, yo pongo la cabeza y ahí quedé, ¿verdad? Y es una gran ventaja porque he conocido gente que no lo logra, yo no sé cómo, o sea, no los envidio para nada. Qué rico es acostar, poner y listo, ahí quedé. Hasta el día siguiente, inclusive, pueden pasar trenes al frente de la casa que a mí nada me despierta. Sin embargo, hay gente que tiene apnea del sueño, o un sueño intermitente muy continuo, y eso lo hace que se despierte muchas veces cansado, somnoliento y pase distraído el día siguiente. Sin embargo, las situaciones de estrés, ansiedad, preocupación, dudas y miedo nos quitan el sueño, o la conciliación posible del sueño. Dijo Job en el 7:4, me acuesto y pienso, y abre pregunta, ¿cuánto falta para que amanezca? La noche se me hace interminable, me canso de dar vueltas en la cama hasta el amanecer. Esto lo vivió Job. Y claramente, todo lo había perdido. O sea, si hemos perdido a alguien cercano, si hemos tenido una pérdida o estamos lidiando con un conflicto emocional, dudas existenciales, pues obviamente nuestra mente se va a empezar a desenfocar y desenfocar y desenfocar. ¿Qué quita el enfoque de Dios? A veces lo mínimo. Y el enemigo sabe por dónde atacarnos. Hay algo que a nivel de deporte se llama estrategia. No sé si se han escuchado hablar de estrategia. Una estrategia. ¿Cuál va a ser mi esquema para atacar o para defender? El enemigo es especialista en saber cuál estrategia nos funciona contra nosotros. Y les pregunto, hermanos, y me pregunto a mí mismo, ¿sabemos cuál es la estrategia para defendernos? ¿Verdad? Yo sé que hay una estrategia bíblica muy bien dada, que es ante el pecado o la posibilidad de un pecado sexual, ¿qué dice? Corra. ¿Verdad? Es mejor decir, aquí corrió, que aquí murió, que aquí cayó.
¿Qué controla nuestra mente, hermanos? ¿Qué controla nuestros pensamientos? Este tema nos da para mucho. No es el tema en cuestión, solo abro un pequeño hilo, un pequeño portillo. Porque hoy por hoy, mucho lo que domina nuestra mente, mucho lo que domina nuestro sueño, es esto. Entretenimiento. Ese es otro tema, pero a veces pasamos distraídos, nos desenfocamos de la misión a la que hemos sido llamados. ¿Cuál es? ¿Ser un buen profesional? No, eso es obligación, porque somos llamados a dar lo mejor, como si fuera para el Señor, ¿verdad? Pero nuestra misión no es ser ni el mejor abogado, ni el mejor profesor, ni el mejor contador. Es por obligación de ser llamado cristiano, pero nuestra misión, ¿qué es? Ir y predicar. No sé si a ustedes les gusta el cine, a mí me encanta. Y les voy a hablar de un ejemplo de un actor que se llamó en su vida Robin McLaurin Williams. Él fue comediante, actor y actor de voz estadounidense, ganador de un premio Oscar, 5 Globos de Oro, un premio de Sindicato de Actores, 2 premios Emmy y 3 premios Grammy. Robin Williams, no sé si alguno lo referencia, películas de él, son muy buenas, por cierto. Él hizo una película que se llama Patch Adams. Si no la han visto, se las recomiendo. Donde él es un doctor en formación universitaria. Y parte de su proceso es ver que el paciente a un estado terminal no necesita solamente medicamentos, necesita que alguien le dé calidad de vida, risas, momentos inolvidables en esa última etapa. Porque todos somos de la muerte, aquí lo predicó don Edgar, ¿verdad? También lo mencionó don Eric hace unas semanas. Muchos estamos al borde y no nos damos cuenta porque no sabemos cuándo es el último tiempo. Sin embargo, alguien que tenga esa extraña bendición de tener una oportunidad de cerrar un ciclo llamado vida, o sea, que no es de un momento a otro, pues ese doctor, o la interpretación de Robin Williams, hace de que él quiera dar calidad de vida, hacer reír, hacer gozar y cumplir los sueños de las personas en esa última etapa. Se viste de payaso. Por ejemplo, hay una viejita cuyo sueño es siempre tirarse en una piscina de fideos, de macarrones. Y él se lo cumple claramente ante el rechazo completo de la Sociedad de Médicos General, porque decía, eso no es nuestra profesión es tener un paciente debidamente recetado en una cama, dándole alivio farmacéutico, o sea, medicamentos, lo cual no está mal, pero él quería ir más allá. Él quería darles momentos, experiencias, una vivencia antes de partir. ¿Ok? Es una película que a mí me enseña un montón de cosas. Él te muestra sonrisa, te muestra alivio, te muestra un propósito de vida para ser profesional. Y me acuerdo que esa película yo la vi no sé hace cuántos años y lastimosamente, ¿verdad? El cine es ficción. O sea, no es la realidad de lo que una persona vive. Pongo este ejemplo porque así también hay cientos más. Robin Williams en agosto del 2014 se suicidó y acabó con su propia vida. Había un proceso médico porque él estaba pasando una enfermedad degenerativa cerebral en ese momento, pero para mí la noticia fue chocante porque él siempre mostró en sus películas cómo ser una persona que ayuda a los demás, cómo sonreír ante las circunstancias difíciles, cómo traer alivio para sí mismo y para los demás. Sobre todo en esta película a mí me queda eso muy marcado. Sin embargo, él mismo acabó con su vida ante las presiones mentales, ante el miedo, la angustia. Y así podemos ver que nada, absolutamente nada de este mundo va a traer alivio a nuestras necesidades de miedos, angustias, temores. Ni el dinero, ni la riqueza, ni la fama, ni el entretenimiento va a dar alivio. Porque a veces decimos, ay, que si tuviera la plata para pagar eso, ¿verdad? Es que si tuviera ese ingreso extra, si tuviera ese reconocimiento, lo lograría, pero nos engañamos a nosotros mismos. Bueno, yo me he engañado a mí mismo, no puedo explicar que cuando lo he tenido, cuando lo he logrado, me he dado cuenta que más bien pierdo más de lo que gano. Porque ¿qué ganas teniendo más dinero si estás perdiendo lo más importante, que por ejemplo es la formación de tus hijos? El tiempo en familia. Los niños crecen, los que somos papás. Los primeros 3 meses es una criatura cuando nace, ya los 3 meses es otra, digo yo, ¿verdad? Cambia mucho. Al año son otros.
A los 3 años ya gatean, ya caminan, hablan, tienen cierta independencia, ¿verdad? Todos pasamos por ese proceso neurológico de desarrollo cerebral y físico, ¿verdad?, que nos va convirtiendo en diferentes personas. Pero definitivamente la vida y muchas de sus circunstancias no es fácil para nadie. O sea, vivimos en un mundo roto que duele, seas cristiano o no lo seas. Es difícil para los dos. ¿Ok? Ahorita les marco una pequeña diferencia. Dice el Salmo 31 del 9 al 10. Tenme compasión, Señor, que estoy angustiado. El dolor debilita mis ojos, mi alma y mi cuerpo. La vida se me va en angustias y los años en lamentos. Ojo eso. La vida se me va en angustias y los años en lamentos. La aflicción está acabando con mis fuerzas y mis huesos se van debilitando. Hay un proceso de deterioro natural, la segunda ley de termodinámica. O sea, nuestros cuerpos se ponen cada vez más viejitos cada día. ¿De acuerdo? Contra eso, nada se puede hacer. Sin embargo, aquí dice, la vida se me va entre angustias y lamentos. Y quiero enfocar 2 puntos en esta parte. 1, ¿cuánto de nuestros días se van y se van los minutos y los minutos y los minutos y sentimos que el día valió la pena o no valió la pena? ¿Con base en qué hay que dar esta balanza? Propósito. ¿Para qué fuiste creado, hermano, hermana? ¿Para qué estás aquí en esta tierra? ¿Para gastar aire? No. ¿Para tener una cédula? No. El propósito nos lo dio Cristo Jesús y en Él tenemos identidad. Pero si no estamos apegados a Él, simplemente estamos gastando el tiempo en angustias y lamentos. Porque al final de cuentas, para lamentarse, cualquier circunstancia es buena. ¿Por qué? Todos los días podemos tener un lamento de algo diferente. Es que me falta esto, es que no tengo aquello. Es que si me comparo con Jesús, viajó liviano en esta vida. No quiso ser ostentoso, aún pudiendo serlo. Job 17:7 dice, mis ojos se oscurecieron por el dolor y mis pensamientos todos son como una sombra. El dolor nos nubla y no nos permite ver. Y ojo, el dolor natural de un duelo es natural y comprobado que puede durar un proceso hasta de 2 años. ¿De acuerdo? De 2 años. Sin embargo, ese proceso tenemos que saberlo llevar y saberlo llevar a un punto donde tengamos que entender que todo es parte de un plan. Dice Job 8, Dios no rechaza a quien es íntegro, ni brinda su apoyo a quien hace el mal. Pondrá de nuevo risas en tu boca y gritos de alegría en tus labios. Es una promesa. Al final Job, después de todo el dolor, pérdida y dudas, ¿qué pasó? Dios le dio todo, inclusive hasta más. Y hasta le recuperó. ¿Cuántos hijos le volvió a dar? Los mismos 10. Igual 3 hijas, 7 hijos. La palabra íntegro significa de conducta intachable. Como referencia podemos leer el capítulo 15 de Salmos, que tiene 5 o 6 versículos, por ahí andaba, no me acuerdo. ¿Ok? La reacción natural, el sentimiento humano de los momentos difíciles pueden ser 2, entre tantos. Marco 2, perder la paz o la angustia. Y si me permite, hermanos, para mí, la mejor expresión, para mí, en lo personal, de una relación continua con Dios es tener paz. La paz es no deberle nada a nadie, saber que estoy haciendo lo que me corresponde. O sea, si cada quien hace lo que le corresponde dentro de la misión que Dios nos mandó, estamos siendo obedientes. Y ser obedientes es lo mejor que un hijo puede hacer ante su papá. Pongámoslo en términos humanos. ¿Qué es lo que yo espero de Tiago, por ejemplo? ¿Que sea un gran profesional? No. Que sea obediente a la palabra de Dios. Que sea instruido en la palabra de Dios. Y que eso lo lleve a ser una buena persona, un servidor y un llamado a cumplir lo que Dios dice. Y si Dios lo bendice con otras cosas, pues bien, pero eso me toca a mí, le toca a King, nos toca a nosotros como iglesia hacer ese proceso de formación. Dijimos hace ratito que cristianos o no cristianos, las circunstancias nos pueden afectar. Sin embargo, nosotros tenemos algo que es una esperanza más allá de lo que
no se ve. Y esa esperanza se llama Jesús, quien dio su vida por usted y por mí. Sin embargo, a veces nos alejamos de la cruz y eso nos empieza a generar telas de duda, telas de miedo y otro montón de cosas. Dice que Juan 16:33, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En este mundo van a tener aflicción. Jesús nos lo dijo, van a sufrir. ¿Qué esperaban? Pero confíen que yo ya he vencido al mundo. Hay un montón de circunstancias que nos van a doler, que nos van a afectar, que nos van a generar ese montón de colocho mental, esa loquera, ¿verdad? Que dice uno, no sé ni para qué estoy aquí. Las dudas que pueden llegar a generar, inclusive decir, tengo que venir a la iglesia, ¿verdad? Y pensar y tener dudas no tiene nada de malo. Sin embargo, yo tengo que saber encontrar la respuesta en mi relación con Dios. Vamos a ver, si yo tuviera alguna duda, como hijo la tuve, le pregunté a papi alguna vez, a mami, sí. Mi hijo me ha preguntado cosas sobre cosas que él no entiende, sí. Entonces, como hijos podemos preguntarle a nuestro papá, Dios, no entiendo esto. Pero entablamos una relación, una comunicación continua. Sobre el dolor, dice el Salmo 46:1, Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Si hay dolor, hay alguien que tiene un sentido y es Dios. La duda no es mala en el tanto busquemos la fuente primaria de la sabiduría y tenemos que mantener el enfoque. Para mí la mejor forma de explicar qué es un enfoque es la siguiente. ¿Han tomado fotos todos con el teléfono? Cuando uno toma la foto y se ve borroso una parte y una parte se ve clarito, esa parte que se ve clarito es el enfoque de la cámara. ¿Lo han visto alguna vez? Si yo quisiera tomar una foto aquí a don Eric y doña Gisela, ahí bien guapetones los dos, y quiero tomar la foto, y yo quiero que, por ejemplo, la cara de don Alexis no se vea, ¿verdad? Sería lindísimo que salga, pero yo lo puedo desenfocar a él y enfocarme en ellos. Ese enfoque es decir, no voy a desviar mi mirada de lo que no me interesa. Sin embargo, en muchos momentos de mi vida he desenfocado a Cristo y me pongo en otras cosas. Porque tengo que trabajar de tal hora a tal hora, porque tengo que cumplir como papá, porque tengo que cocinar a veces, porque me toca también colaborar con la limpieza. Entonces empiezo a llenarme de actividades y actividades y actividades y al final del día 3 minutos de oración y me agarró un sueño que tengo que dormir. Y me levanto temprano. ¿Quién de ustedes ha intentado levantarse temprano a hacer actividades y nunca lo logra? Yo soy uno, muchas veces, o sea, cuesta. Y se levanta uno en carrera siempre para llegar temprano al trabajo. Y llega el domingo, 9 de la mañana, mira, si tengo que ir a la iglesia. Y corra, papá. ¿Se acuerdan cuando Pedro intentó caminar sobre las aguas? ¿Qué pasó ahí? Tenía duda de quién venía, vio que era Jesús y dijo, maestro, quiero ir donde ti. Intentó ir y Pedro se desenfocó, dejó el enfoque de Jesús y se preocupó. ¿Por qué? Por la tormenta. Hermanos, si dejamos que la tormenta sea nuestro centro de atención, nos va a llevar. Por eso dice que paz en medio de la tormenta. Paz en medio de la tormenta. ¿Pero quién es la paz en medio de la tormenta? Jesús. Ahora, la paz puede ser que yo la tenga en mi situación difícil o que Dios me use a mí para llevarla a la persona que lo necesita. Y ahí es donde somos llamados a una misión. Si hoy en día, y eso me pasó hace como tal vez 10 años, fui a una capacitación para trabajar con adolescentes. El filósofo teólogo dijo lo siguiente, me llamó la atención porque me entró por un oído y me salió por otro, pero dijo esto: estamos a las puertas, y él dijo, de 5 a 10 años, de que nuestra nueva generación, los que son niños en ese momento, cuando lleguen a tener entre los 10 y los 15, 18 años, vamos a vivir las puertas más abiertas de las 2 enfermedades que van a dominar nuestra generación de jóvenes: depresión y ansiedad. Me entró por un oído y me salió por otro. A partir del 2020 y antes de la pandemia, por aquello, antes de la pandemia empecé a ver a nivel docente, llegaban circulares, documentos de un montón de estudiantes que están viviendo bajo la depresión y la ansiedad, enfermedades del alma que solo Dios puede sanar,
Que la psicología es buena, sí, pero no va a sanar. Va a traer cierto paliativo oportuno de poder comunicar, pero es Dios el que va a traer paz en ese momento. Sobre el miedo, hoy en día estas dos enfermedades nos están dominando. Pero ¿qué dice Isaías 41:10? No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, quien te esfuerzo. Siempre te sostendré y siempre te ayudaré con la diestra de mi justicia. Siempre, siempre, yo soy tu Dios que te esfuerzo. Dice también Deuteronomio 31:8, y Jehová es el que va delante de mí. Él estará contigo, no te dejará, ni te desamparará, no temas, ni te desanimes. ¿Y saben qué he aprendido yo de mayo a hoy? ¿Cuánta Biblia me falta? Porque la fuente de la sabiduría, la fuente del conocimiento para afrontar dudas, miedos y situaciones de angustia está en la Biblia. Es la palabra de Dios que transforma generacionalmente diferente siempre. Pero si yo me alejo de ello, me estoy alejando de la fuente primaria de información más válida que hay. Recordemos a Jesús, los discípulos, la barca y la tormenta. ¿De acuerdo? Quiero que cierren sus ojos e imaginen ese momento. Se suben a una barca, van navegando, van a cruzar, hay otras barcas. Y en ese momento, una tormenta azota donde el agua inclusive se mete dentro de la barca. ¿Ok? Esa barca muchas veces, o en este caso, es nuestra vida. Nuestra vida es la barca que llevaba a Jesús y a los discípulos. Los discípulos somos nosotros, hermanos, ustedes y yo, que vamos en esa barca llamada vida. La tormenta es la situación que nos está afectando puntualmente. Y Jesús sigue siendo el mismo. Ese Jesús que estuvo en esa barca es el mismo que está hoy aquí con nosotros. Ese que calmó la tormenta es el que está hoy con nosotros. Ese que pudo caminar sobre las aguas es el que está hoy con nosotros. Pero si Él está firme y pleno ahí siempre, ¿quién es el que se aleja? Yo me distraigo. Y me distraigo y me distraigo. Somos humanos. Hay cosas humanas que se entienden desde el concepto humano, el dolor, el miedo, la angustia, la ansiedad, la depresión. Pero necesitamos un Salvador. El pecado es una enfermedad terminal para todos, sin excepción. Ese Salvador ya dio su vida por vos y por mí. Está en nosotros vencer cada situación de miedo, dolor o duda, pero acercándonos a Él. Dios le puede dar sentido a tu dolor, pero solo Él. Porque a través de Él logramos entender cuál es su voluntad. Con Jesús, todo tiene sentido. Y déjenme decirle algo a todos, hermanos. Todos tenemos dolores, aflicciones y angustias. No sé cuál va a ser la de ustedes, no sé cuál es la de ustedes, no sé cuál será la de ustedes. Inclusive no sé cuál será la mía. Y lo que digo, lo digo con total fe. Y es que lo que sea que vaya a pasar, tiene sentido si estamos dentro de la misión. O sea, si estamos haciendo lo que Dios manda. Si nos alejamos, no hay excusa. Porque ya conocemos cuál es la verdad, cuál es el camino que debemos seguir. Si usted tiene necesidad de cambiar el rumbo de su vida, el tiempo es ya, porque mañana puede ser demasiado tarde. Si usted no ha tenido a Cristo en su corazón, analícelo y acéptelo, porque Él es el único que puede dar un cambio efectivo y real a cualquier sentimiento de miedo, de duda o de dolor. Yo todavía estoy en ese proceso, pero en mi imperfección, Dios me permite ser un poquito mejor cada día. Cerremos nuestros ojos, señores y señoras, y digámosle gracias, Dios, porque a partir del dolor, a partir de las dudas, o a partir de las incertidumbres nos has traído hasta aquí, Señor. A mi familia, a mí, a nuestra iglesia, Señor. No niego y públicamente lo he dicho. Es difícil. Me sigue costando.
me sigue doliendo. Pero solo Dios, quiero poner mi confianza plena en ti. Y sé que te debo algo y es ser más obediente a tu palabra. Y para conocerla debo acercarme más a ella y meditarla más. Porque si no, no lo voy a lograr. Si hay alguien aquí que tú hayas, o si estás viendo su corazón dispuesto a la necesidad, 1, de aceptarte, o 2, de buscarte y reconciliarse, Señor, escúchalo y velo. Y hermano o hermana, persona que haya venido hoy, y este mensaje a todos nos llegue de alguna manera, acérquese a alguno de nosotros y con mucho gusto estamos en el proceso de mejora, porque esto es un lugar de enfermos que necesitamos ser restaurados en un proceso continuo. Bendice tu iglesia, Señor, bendice la PIBC, bendice la vida de las personas que te necesitamos, trae consuelo a los quienes han perdido seres queridos, a quienes luchan con enfermedades o a quienes, Señor, están pasando aflicciones de cualquier tipo. Ayúdanos a hacer un lugar donde nos reunamos para darnos alivio emocional, espiritual y también físico. Que un abrazo nos traiga ese sentimiento fraterno, decir aquí estamos y estamos para servir. Y que no nos olvidemos, Señor, que necesitamos de ti hoy, mañana y en cada segundo de nuestra vida. Cuídanos, protégenos y llévanos siempre de tu manita, ahí junto a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Muchas gracias, hermano Fernando. Realmente fue una predicación muy, muy bonita. Nos enseñó bastante y si alguno de ustedes necesita consejo o algún tipo de ayuda emocional o algo, puede buscarnos y nosotros con la palabra de Dios los podemos ayudar. Tenemos a la hermana Juanita, a Erika, al pastor